En un vasto mundo repleto de magia y misterio, conocemos a un nuevo protagonista que, tras una vida de servidumbre en las frías cadenas del trabajo corporativo, acaba renaciendo como el noble Alan Palacio en el excéntrico reino de Asteria. En lugar de disfrutar de este nuevo estatus, Alan se encuentra sumergido en una pesadilla, sabiendo que el condado de Palacio, su nueva familia, es la raíz de la decadencia y el peligro en el reino. Se enfrenta a una revelación inesperada. Sus recuerdos son, en realidad, fragmentos de un juego que solía jugar. Como ex esclavo, se convierte en el tercer hijo de una familia condenada a la ruina. La misión queda clara: investigar la corrupción que permea su nuevo hogar y tal vez descubrir una manera de reescribir su destino y salvar no solo a sí mismo, sino también a algunas almas inocentes perdidas en el camino de la decadencia. Entonces, mano, la cosa comienza en los reinos aliados del Este. Una década después, mira esto, el protagonista, que parece que se volvió loco, decide que, para evitar el conflicto, sería mejor convertirse en un patrocinador. Pero, viejo, él jura que nunca imaginó que esto podría ser tan loco. Antes, él solo era un esclavo corporativo matándose en una empresa pequeña, trabajando el equivalente a 78 horas por semana. ¡Qué absurdo! Y ahora míralo, renaciendo como un noble en este mundo de fantasía. Esto suena como un gran negocio y, de hecho, era el hype. Luego, la escena cambia y el tipo está intentando leer un libro, pero está al revés. ¡Caramba! ¡Está confundido! Se está preguntando por qué nada tiene sentido. Como, ¿dónde estaba la app de traducción gratis? Después de que esto fue notado, la sirvienta echa un vistazo y solo se da cuenta de que está sosteniendo el libro todo mal. Caramba, el protagonista se explica diciendo que su peculiaridad es ser completamente analfabeto. ¡Qué fuerte! Y para colmo, no tiene ninguna habilidad especial. ¡Qué lío! La sirvienta pregunta si ya terminó de comer y se ofrece a ayudar con el baño antes de descansar. ¡Qué vida de lujo! El cambio de escena va a la hora del baño. Dos sirvientas están dando esa ayuda loca al joven maestro. Y el tipo está aprovechando cada segundo. Eso sí que es puro lujo, ¿sabes? Una empleada lo alimenta mientras la otra lo baña. Todo parece perfecto, excepto que no sabe dónde está una empleada. ¿Recuerdas que los otros jóvenes maestros vuelven mañana? Y la curiosidad aumenta. Ella menciona al joven maestro Leo y al joven maestro Tony. ¡Qué nombres tan valientes! Otro sirviente añade que son de la famosísima familia Palladio. Vaya, los pensamientos del protagonista se enredan. El nombre es siniestramente familiar. Ese maldito parece que se estrelló el cerebro. Se sumerge la cara en el agua del baño de tan sorprendido. Las empleadas entran en pánico y las burbujas suben. ¡Ay, santo cielo! Se da cuenta, así como así, de que una realidad bizarra puede estar en la psicodelia. ¡Qué sufrimiento! Mientras habla de psicodelia, la criatura que conocía muy bien, un flashback surge en su mente, en el tiempo en que era esclavo corporativo. Aprovechaba breves momentos para jugar GG. La psicodelia era el RPG por turnos que volvía todo loco en su rutina. Y cuando aparecían los 5 grandes pecados, caramba, qué lío. El reino caía en desgracia. El condado de Palladio siempre estaba a la delantera. Qué bizarro. En la familia, los hijos eran Leo, el rey de la lujuria, y Tonio, el rey de las drogas. Dos nobles canallas aparecían antes de toda la misión principal. La escena cambia y el protagonista recuerda cuando llegó a este mundo por primera vez. Mira la atención. Él, con la memoria aguda, se dio cuenta de que conocía bien ese lugar. ¿Sabes? Las reglas del juego resurgen en su cabeza como un videojuego. Una determinación feroz. Se sienta en la cama, mandando la tristeza a volar. Decide que necesita eliminar las causas de la destrucción antes de que ese lío ocurra para vivir en paz como noble. Se propone corregir los 5 grandes pecados y cree que solo son niños y pueden tener un destino diferente. Se siente impotente. ¡Qué rollo! Pasados 2 meses, todo comienza a cambiar. Mira la vibra diferente. Evan, el caballero de Alan, aparece con una locura increíble. Trajo noticias de que rescató a los huérfanos de un orfanato que, en realidad, era un laboratorio de experimentación que, surrealista, la operación del orfanato está en manos de una chica llamada Yucha. Raro, ¿no? Evan elogió su habilidad. O sea, en serio, es esperanza. Alan, todo calmado, lo reconoce. Mira esto. Evan, confundido, pregunta si es un elogio porque la cara del Lord no cambia ni a palos. Alan confirma.
y amigo, esboza una sonrisa incómoda. Esa sonrisa rara deja inquieto a Evan. Pobrecillo, nunca se acostumbró a eso. Evan reflexiona, recordando cómo Alan era más expresivo en el pasado. La escena termina con Alan mirándose en el espejo, tratando de forzar una expresión, pero su alma está perdida. Entonces, Evan exhala y agradece de nuevo por el apoyo que Alan le dio. O sea, este chico necesita muchos más elogios, ¿no? Pero loco, piensa conmigo. En un juego bastante duro como Psiquedelia, donde la traición es tan común como el café en Brasil, tener a un tipo leal como Evan es simplemente absurdo. Exactamente por eso Alan no pensó dos veces. Ya lo contrató en el acto, sin dudar ni un segundo. Entonces, de repente, Evan recordó que el ataque no fue solo por diversión. Era para rescatar a Yutia, que estaba en toda esta situación. Alan confirmó, ¿verdad? Al fin y al cabo, él estaba al tanto de todo. Evan comprende que la confianza de Alan en Yute es tan alta que se puede ver incluso en la oscuridad. Amigo, con años de mercenario a sus espaldas, ya sabe que Yute es todo menos una chica común. El tipo queda perplejo, pensando en cómo puede ser tan obediente, incluso teniendo todo ese poder impresionante. Y viejo, sugiere llevarla a la mansión porque dejarla suelta solo iba a causar problemas, ¿verdad? Alan está de acuerdo. O sea, el punto de Evan es totalmente válido, pero su cabeza está funcionando de manera diferente. En realidad, parecía que estaba desperdiciando su poder, pero en su visión dejarla ahí era parte del plan. Comenzó a hablar sobre Yutia Blue, que era de un clan monstruoso y tenía poderes surrealistas. Carajo, en mi no me entiendes el juego, amigo. Ella iba a ser el pecado de la ira y responsable de destruir algunas cosas. Alan cree que, si ella crece en un lugar más tranquilo, no se perderá en la ruina, y él sintiéndose poderoso, pensando que trató con la primera chica terrestre. ¿Sabes? La razón de dejarla donde está es para ver si su potencial será real o si solo es humo. Alan tosió con una cara seria, como diciendo, así es, pero el momento todavía no es el mejor. Evan, todo aterrorizado con la revelación, comienza a repetir las palabras de Alan nerviosamente. Ah, chico. Entonces ella le dice que se relaje y que no deje escapar nada de la operación. Los huérfanos necesitan apoyo. Eva, con esa actitud astuta, asumiendo que lo entendió todo, Alan le mete una carta a Evan para Yutia. ¿Entiendes? Cuando Evan pregunta qué hay en la carta, Alan dice que es un saludo para calmar a la chica, y el chico se quedó sorprendido, pensando que nunca iba a ver a Alan haciendo algo así. Juró que la entregaría todo correctamente, como un cartero enojado. Después de que Evan salió, Alan se reclina pensando en el asunto. No sabe si la carta ayudará o si saldrá mal, pero necesita intentarlo, viejo. Escondida en el contenido, hay un mensaje que escuchó varias veces en los partidos. Recordó la sabiduría del arzobispo del juego. La amistad con el clan viene con la magia. ¿Entiendes? El arzobispo siempre decía, compañera de la oscuridad, tumba de la luz, una esperanza y un pertenecer. Esa frase es poderosa durante el arco del pecado de la ira, amigo. Y en una escena rápida aparece Yutia, Blodia, en un frenesí bizarro, con el suelo lleno de sangre. Alan recordaba que en el juego ese era el momento en que la magia fallaba y la batalla se encendía. Pero ahora, como 10 años antes, piensa que puede cambiar esta historia que es mortal. Suspira pensando que ahora ha lidiado con una de las banderas de destrucción. Pero, ¿quién será el próximo? Hacer amistad con algo monstruoso solo con una frase parece demasiado surrealista. Pero considerando que su clan idolatra seres de otro mundo, tal vez sí se logre. Las mentes de esa gente están totalmente más allá de lo que se puede entender, amigo. Y ahí cambia el clima a la escena de Yutia que está leyendo la carta, levantándose por ahí, toda nerviosa y sudando como si hubiera visto un feto. Vaya, aún siente una energía demoníaca viniendo de ella. No sé cómo todavía está vivo. Ella tiene una vibra extraña, sin emoción, como si el mundo hubiera terminado. Sus ojos brillan, listos para estallar. Cuando se dio cuenta de que fue Alan quien envió la carta, pregunta con la voz de alguien que está a punto de irse sin regresar, porque no la llamó. Evan queda congelado en shock, temblando todo. No sabía si iba a marearme o desmayarme. El chico tartamudeó nervioso, tipo, mi lord dijo que no era el momento todavía.
como si eso fuera a resolverlo, y el tío desvía la mirada, aceptando la respuesta del chico de una manera fría. La cámara se enfoca en la carta, mostrando las últimas palabras. Guarda esto en compañera de la oscuridad, tumba de la luz, un núcleo y una pertenencia. Apretando la carta contra el pecho, Yute susurra que esa promesa es solo de ella y de su maestro. Ella entiende vagamente lo que Alan quiere, pero aún hay mucho juego por delante. Entonces Eva, ese loco estaba ahí con la mano temblando, intentando alcanzar la espada como si su vida dependiera de ello. En serio, caray. ¡Qué tensión! Pero, así, el tío lo miró y simplemente sonrió. Una risita siniestra, ¿sabes? Como si el asunto fuera una broma. Y eso hizo que toda la atmósfera fuera aún más rara. Luego cambia de escena y encontramos a Alan tranquilo en la mansión, tirado en la cama, como si hubiera ganado la lotería. El loco suspiró, todo satisfecho. Tipo, fue un día duro. Miraba al cielo y, caray, hasta la luna parecía estar alentándolo. Solo que, enfocado en ese pensamiento zen, cerró los ojos y decidió que al día siguiente las cosas serían aún más locas. Y no es que Alan apareció en la biblioteca buscando un libro como si fuera una misión imposible. Viejo, antes de que encontrara lo que quería, un libro le cayó en la cabeza. ¡Qué absurdo! Irritado, murmuró algunas cosas, diciendo que no había encontrado nada útil y que la búsqueda de la pista del tercer jefe era más difícil que pasar un rodicio de pizza sin engordar. En ese momento, Evan llegó todo feliz, informando que había rescatado al segundo niño. Jeje, ¿no? Cuando Alan escuchó, se mostró un poco interesado, preguntando si Evan había sido amable o, yo qué sé, exagerado como siempre. Evan confirmó que había tratado al niño de la mejor forma, como un príncipe en un cuento de hadas. Luego entra Tony, el hijo del conde, burlándose de Alan y haciendo bromas como si quisiera reírse de quien está aprendiendo a leer, cosa cringe. Le dio un toque en la cabeza a Alan con el codo, llamándolo analfabeto y echando más leña al fuego. Alan, lleno de rabia, pero controlándose, pensó en lo insoportable que era ese chico, pero él, claro, decidió no dar el gusto, así que se inclinó de manera tranquila, tipo, ya sabes, hermano, parece que quieres usar la oficina, la clase, hermano. Pero Tonao, con ese ego por las nubes, le pisó la cabeza a Alan y le dijo que sabía cuál era su lugar. ¡Que se joda en eso! Un cuchillo voló como un loco en dirección a Tonao, pero por suerte no falló y terminó en la pared. El autor del ataque, Leo, el hermano mayor, que es frío como el hielo, y le tiró la realidad a la cara a Tony. «Haces demasiado ruido, amigo». Tony, enfurecido, se dio la vuelta y gritó en shock, pero Leo, con calma y con el cuchillo en alto, amenazó. «Hermano, deja de bajar nuestro nivel aquí. Vete, Tonao, bravucón», que solo no quiso saber y agarró a Leo por la ropa, riendo como si eso fuera a acabar bien. Pobre, un ambiente tenso dominó el lugar. Leo puso el cuchillo muy cerca de la garganta de Tony, diciéndole que dejara de contaminar el lugar con su vibra negativa y que se fuera ya. Observando la pelea, Alan pensó, «Dios mío, qué golpe», y decidió salir antes de que las cosas se calentaran aún más. Mientras se alejaba, analizó la situación, recordando que la familia Palladio era solo un grupo de personajes menores en el juego, pero aquí su influencia era surrealista. Recordó, había dos hijos de puta de la familia luchando por el prestigio familiar. Uno quería ser el jefe del inframundo y el otro, el rey de las drogas. Vaya, pronto Evan siguió a Alan, mientras atrás los hermanos aún estaban en la pelea, pareciendo el final de una telenovela. Los pensamientos de Alan estaban claros. Si quería una vida tranquila, era mejor no meterse con esos tipos. Decidió ser un hijo ilegítimo en paz, lejos de confusiones y peleas. Más tarde, ya cansado, Alan se hundió en el sofá, dejándose caer como un mendigo feliz, suspirando como si la vida tuviera un poco de belleza. Evan, a su lado, mencionó que el segundo niño no era del todo normal. Vaya, Alan pensó, ¿cómo ese viejo que se cuida mal descubrió los experimentos más underground y los mercados de esclavos solo para salvar a los niños? Acostándose en el sofá, Alan se cuestionó, medio cansado.
Y todo eso era realmente necesario. Vaya, Evan se quedó allí mirando, dándose cuenta de que el joven maestro era realmente diferente. Observó que Alan quería enviar al niño rescatado a un orfanato, y Alan solo asintió sin decir mucho. Pero en realidad, el niño era mucho más que eso. Era como una bomba de tiempo a punto de explotar. El rescate de ese chico fue de un mercado de mierda, y él, de hecho, era psicodélico. El segundo jefe, Dios Máquina, había sido vendido como esclavo, convirtiéndose en el pecado de la pereza, un monstruo que destruyó todo a su paso. ¿Estás de bromas? Acabaría con reinos enteros de una manera brutal. Eso era simplemente insano. La ironía de todo esto, el tipo que debería ser perezoso se reveló como un verdadero monstruo. Alan recordó que había intentado cuidar bien de Evan en el juego, y ahora estaba allí sosteniendo una bomba mientras tomaba su té. Comentó que había enviado al niño al orfanato porque, viejo, todavía no era el momento. Evan preguntó si la carta que Alan había enviado a Lady Útil era sobre este niño. Alan, un poco evasivo, dijo que era solo una conversación entre amigos, pero ya sabes cómo es. Dijo que avisó que estaba enviando a un niño loco y le pidió que lo cuidara bien. Mientras tanto, en otra parte del castillo, solo Dios sabe lo que Yutia está pensando hasta que aparece cerca. Ella nota su estado y dice que él está roto, agradeciendo al destino, ¿no? Hombre, vaya, viendo las marcas en su cuerpo, ella dice que la cabra negra hizo eso y hace una observación de una manera un poco extraña. Mira, la gran luna te eligió, felicidades. Vaya, la chica está de hack. Entonces, la última llegó y sin más ni menos, se volvió loca. Mira, estás roto, amigo. El tipo parecía que había pasado por una pelea pesada, ¿sabes? Ella se da cuenta de las marcas en su cuerpo y dice que todo eso fue obra de la cabra negra. Ahí, la atmósfera se volvió pesada y ella le mandó un «Felicidades, hermano. La gran luna te eligió». Como si no fuera suficiente, de repente, ella instiga al tipo a sentir el poder que tiene dentro de él y a reclamar lo que le pertenece por derecho. Solo dedícate a mí y tendrás tu venganza. Mira el nivel de esta propuesta. Dios mío. Y el tío le extendió la mano, en un ambiente de amistad, pero sin embargo, ¿verdad? Una aura tan pesada emanaba de ella que el dios se sintió más incómodo que un vagabundo. En medio de un concierto de rock, ¡epa! Después de esa escena bizarra, Yutia leyó una carta del segundo hermano como «Ahora necesitas arreglártelas y responder. El tipo es tan insano que hasta las cartas parecen una misión». La escena entonces regresa a Alan, que estaba atrapado entre libros, como un nerd en su hábitat natural. Estaba hojeando y murmuraba que aún no había encontrado el tercer jefe. Su paciencia estaba casi al límite, ¿sabes? Entonces, de la nada, Evan llega corriendo, como si hubiera visto un monstruo de 5 cabezas. Grita que ha ocurrido un gran problema. Antonio, el chico que había tomado el pelo a Alan, está muerto. ¡Qué locura! Alan se quedó atónito como «¿Qué demonios? Ese canalla ya está muerto». Su mente se volvió loca con la información. Parecía incluso una escena de película. Ya debería haber cambiado de escena porque ahora, amigo mío, estamos en el funeral de Tony. Todos estaban allí, incluidos Alan y Evan, de pie entre los de luto, en un ambiente sombrío. El conde, padre de Tony, llegó más colocado que un mono en fiesta, acompañado de 2 mujeres preciosas. Parecía que solo había fumado un porro y perdido la noción de la situación. Una de las mujeres, claramente aburrida, se queja de que eso nunca iba a acabar, casi pidiendo volver a la cama. ¿Estás bromeando? La otra, toda hambrienta, comentó que ya era hora de comer, como si fuera un picnic. La escena era tan cringe que incluso Alan subió por las paredes de asco. El loco no podía creer que el conde estuviera allí, drogado, en el funeral de su propio hijo. Eso no es solo depravación, es un respeto absurdo. Pensó en la muerte de Tony y se dio cuenta, pensando que había algo raro sucediendo. ¿Cómo así que el tipo murió ahogado así, de la nada, en el juego? Después de años de conflictos, Tony finalmente había matado al gusano que tanto lo perturbaba y ahora, por obra del destino, estaba muerto. ¡Qué surrealista! Alan pensaba en cómo el conde parecía haber ganado la lotería, con esa expresión de ¡qué suerte! Si realmente hay alguien detrás de esto, es hora de que la venganza se haga presente. Alan concluyó que Leo o algún cómplice estaba involucrado en este asunto, pero con eso recordó la misión. Concentrarse es la única salida. Ya ha pasado un año desde la muerte de Tony. Leo ahora está a cargo del esquema de drogas
días, manteniendo la casa palacio más pacífica que un retiro espiritual. Durante este tiempo, Alan y Yutia se han convertido en amigos por correspondencia, intercambiando cartas como si fueran cartas de amor. ¡Ah, qué ambiente! Pronto Alan y Eva aparecen en el momento tenso, comiendo en silencio, pero la mente de Alan está a mil, pensando, esta relación con Yuta puede ser la clave para mi victoria. Decide abrir una carta y comienza a leer. La carta habla de Gina, cómo está evolucionando y disfrutando jugar, y Alan no puede resistir, soltando una sonrisa. Pero entonces ve una línea que menciona la lista de patrocinadores del orfanato, que ha crecido absurdamente. ¿Cómo es que un orfanato pequeño consigue tanto dinero? Evan, que estaba captando la expresión de Alan, comentó que era extraño, pero al menos bueno, como si ya fuera lo normal del asunto. Luego recordó que había un tema sobre el tercer jefe que habían descubierto. Presta atención, la Guilda de Información había enviado una pista. Alan se sintió más tranquilo, dándose cuenta de que finalmente algo se estaba moviendo. Ya sentía esa ola de satisfacción, creyendo que iba a encontrar a esa persona pronto. La noche estaba tranquila, casi como una calma que precede a la tormenta, y de repente todo cambia. En otra parte del reino, en el punto de venta de drogas más siniestro, conocido como Marak, dos matones de la organización entraron en la zona. Mira, uno de ellos, en la mejor vibra, habla sobre la generosidad del hijo mayor de los Palladio, y estaban allí las recompensas, que eran insanas, de hacer babear a cualquiera. Entonces, de repente, sus palabras fueron como desvaneciéndose, porque lo que veían era surrealista. Cuerpos por todas partes, los cadáveres de los camaradas y el suelo todo manchado de sangre. La cosa se puso pesada, el pánico se apoderó, parecía que habían visto un fantasma. Todos entraron en modo terror. De repente, los cuerpos comenzaron a contorsionarse como si alguna fuerza oscura estuviera al mando del lío. Antes de que pudieran entender qué estaba pasando, sus manos se movían solas, clavando cuchillos en sus propias gargantas, como si fuera una película de terror. Y ahí quedó claro que sus almas estaban siendo manipuladas por el dios, y Yutia, que estaba toda feliz, mirando la escena como si estuviera viendo una serie increíble, comentó: ¡qué espectáculo de marionetas tan insano! ¡No puedo creerlo! Y como si ya no hubiera estado lo suficientemente absurdo, Yutia empezó a mirar la lista de patrocinadores. ¡Viejo, qué ambiente! Dios observando todo eso y pensando: sí, esta gente no tiene piedad de nada, pero ¿dónde está la moraleja de la historia? Pobrecito, apenas sabía lo que estaba pasando. No siento pena, eran humanos, trituradores de otros humanos. Así tipo, él creyéndose el gigante de la justicia, pero sin entender nada. Pero ahí, la tía, con su estilo, ¿sabes? Esta viejita, esto aquí es solo la base de lo que está por venir. Misterio en la cosa, ¿no? Ella dijo que todo se estaba preparando para su regreso. El tipo volvió para causar y, astuto, con esa sonrisa pícara, dejó claro que esta fase inicial era solo el comienzo. Entonces, usando todo el poder que tenía, comenzó a flotar, llamando a Dios junto a su voz, resonando: todo está dentro de su voluntad porque la luna azul es su espada. ¡Wow! Los dos estaban en una vibra surrealista y ya habían pasado 2 años desde que Alan comenzó a intercambiar cartas con Yutia. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Mientras tanto, del otro lado de la historia, estaba Evan a 1000 por hora buscando a Alan. El tipo llegó con cara de cansado, tipo: ¡hombre, te encontré! ¡Estoy exhausto! Alan se dio la vuelta, impactado como cuando: ¡amigo, estás vivo! Y lo peor, con cara de quien ha pasado por el valle de la sombra de la muerte. Evan, recuperándose de la maratón, anunció que envió al quinto a la seguridad del orfanato. La mente de Alan se quedó como un rompecabezas, tratando de encajar todas las piezas. Y no paró ahí. Mira esto, también logró rescatar a los otros 3 pecados. Se puso a pensar en todo lo que pasó y, sinceramente, era complicado. Para aliviar el ambiente, Alan lanzó unos pasteles dulces en dirección a Evan, todo emocionado. Evan, con una sonrisa cansada, tomó los pasteles como si fueran tesoros. El tipo los devoró como si no hubiera comido en días. Vaya, ¡qué enfoque! Mientras comía, Alan pensaba en la gran aventura que fue buscar el tercer pecado de la avaricia. Pero al final, con toda la experiencia, se salió bien. Después de hacer que Evan sudara, todo encajó como piezas de Lego. Alan miró a Evan, pensando que el tipo realmente lo hizo genial,
y finalmente podría descansar. Pero entonces, el chico, tumbado en la hierba, preguntó si era el fin de las misiones del orfanato. Alan confirmó: «Exacto, compañero, se acabó». Evan suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, relajado. Pero entonces, de repente, se dio cuenta de que Alan no estaba tan feliz. Frustrado, Evan preguntó por qué Alan parecía un robot sin emociones. Aún así, Alan intentó mostrar una leve sonrisa. Muy despacio, Evan soltó: «Si ese es tu sonrisa, entonces nunca he visto una antes». Ups, la tensión aumentó. Evan, al mirar, se dio cuenta de que Alan tenía cara de estar en una fiesta infantil, aburrida. Entonces la escena cambia y la vibra se vuelve muy diferente. Alan, acostado en el patio, mirando al cielo y pensando en la vida con la mente a mil. Y entonces reflexionó sobre cómo todo fue más allá de lo que esperaba. Tipo, wow, los jefes de la psicodelia se convirtieron en los 5 grandes pecados. Todo por causa de tragedias del pasado. Claro que esa era la historia antigua, pero salvarlos sería más difícil que pasar un mes sin internet. Al mismo tiempo, tenía ese frío en el estómago, haciéndolo pensar que solo podría ayudar a la gente cuando ya estuviera todo arruinado. Pero, por alguna razón, parecía que el destino definitivamente estaba dando una mano. Entonces, Alan se dio la vuelta y preguntó a Evan cómo iban las cosas en el orfanato. Evan, todo optimista y sosteniendo una carta, dijo que todo estaba mejor que bien, como siempre. Los niños, que antes estaban más rotos que un celular en el suelo, comenzaban a mostrar alegría. Se quedó escuchando y soltó: «Sí, está así, ¿quién necesita cuidador?». Bizarro, pero completamente verdadero. Su sorpresa era genuina, tipo, «¡Wow! Yutia realmente está manejando todo esto. Nunca imaginó que ella fuera a ser tan especial. Ahora sí». Entonces, inicialmente, Alan pensó que Yutia iba a detestar involucrarse en este asunto, ¿sabes? Pero ahora, viendo todo esto, se da cuenta de que la chica es incluso buena. Entonces el loco vino y preguntó si había algo especial en la carta que había recibido. Cuando Alan abrió la carta, las palabras fueron como un puñetazo en la cara. Todo claro. Mira, la carta decía que todos estaban bien y que algunos niños estaban desarrollándose como plantas en suelo fértil. Hombre, Dios estaba cuidando bien. Y así, no había motivo para preocupaciones, ¿sabes? Y la carta también aseguró que no se preocupara por los nuevos que había enviado allá. Al leer esto, Alan sintió un calor en el pecho, un sentimiento de orgullo. ¿Captas? Se sintió contento al ver que los niños del orfanato estaban yendo bien. Hombre, era un orgullo inexplicable que golpeaba en lo más profundo. Y mira esto, los 5 pecados parecían estar desarrollándose bien. El asunto del cambio en el ambiente realmente hizo toda la diferencia. ¡Caramba! Se dio cuenta de que, en el ambiente correcto, incluso las almas más heridas pueden sanar, ¿sabes? Evan, pensando profundamente, preguntó cuándo Alan pensaba en ver a los niños de nuevo, recordando aquella famosa frase de Alan: «Cuando llegue el momento». Alan se movió y soltó una respuesta despreocupada, mientras se perdía en sus propios pensamientos. Por dentro, admitió que nunca había planeado realmente encontrarse con ellos. Caer cerca de ellos podría haber sido útil de las maneras más locas, pero no olvidaría cuánto costó transformarlos en pecados. Los recuerdos del juego mostraban que sus personalidades eran intensas desde niños. Hombre, Messi, incluso habiéndolos salvado antes de despertar, la idea de enfrentar a ese grupo aún le hacía asustarse. Y después de un tiempo de reflexión, Alan concluyó que en unos 5 años sería el momento adecuado para eso. Evan aceptó esta respuesta con un simple movimiento de cabeza, pero en realidad estaba bien. Estaba pensando que, por ahora, solo quedaba entrenar defensa personal, aprender las habilidades para sobrevivir en este mundo de fantasía oscura. La magia requiere talento. Desafortunadamente, Alan lo tenía de sobra. En su cuerpo, comenzó a entrenar su magia, canalizando energía por esas manos llenas de potencial. La tenue luz que brillaba en su rostro le daba un aire de grandeza, ¿sabes? Y Evan, curioso, soltó un nombre que captó la atención de Alan al instante. Preguntó si Alan había escuchado hablar de la tal Luna Azul. Alan se quedó en ceros, nunca había oído hablar de eso antes. Entonces, Evan explicó que era una organización que se estaba haciendo famosa por cazar grupos criminales, como si estuvieran limpiando la basura. Caramba, parece que estaban haciendo un buen trabajo. Pero Alan no recordaba eso del juego, no. Pensó que era un fenómeno pasajero que nunca había tenido mucho peso, ¿verdad?
Ahí Evan continuó diciendo que la luna azul también tenía la vibra de asesinato de nobles y pensó que Alan ya debía haber oído hablar. En ese momento se puso serio y dijo que de ahí en adelante dormiría en la habitación de al lado. Luego, en una guilda subterránea secreta, una escena bizarra estaba ocurriendo. El pecado del orgullo, Sulang, con su manera de gato, pidió a Yutia que diera el informe sobre las actividades de la luna azul. Yutia respondió que la cosa se estaba moviendo hacia el norte. Sulang, con una astucia digna de felino, afirmó que se ocupó de todo. Las cabezas de los esclavistas ya habían rodado y nadie supo quién hizo eso. Ella elogió la ropa que hizo Rai, llamándola una maravilla. Recordó cómo las víctimas suplicaban por saber el color de sus ojos, pero eso nunca pasó. El pecado de la codicia. Hein comentó que había desechado todos los cuerpos meticulosamente, sin dejar rastros. Bestia. El pecado de la tinta. Ladan sonrió y dijo que el sur también estaba limpio. Los lugares de experimentos humanos y esos molestos hombres de Avalon fueron al saco sin vestigios. Yutia, con un tono sombrío, comentó que todo estaba yendo conforme a su voluntad. Ellos existían por la Gran Luna, ¿captas? Era un culto secreto conocido como Luna Azul, adoradores de la Gran Luna. Entonces Dios interrumpió, diciendo que tenía un problemón sobre su voluntad. Todo tenía que ser perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber problemas? Y ahí revelaron que el líder de Avalon era el hijo mayor del conde, que durante la limpieza del sur tomaron una directriz peligrosa. Parece que el hijito del conde estaba tramando algo contra su papá. Chiquero, la expresión de Yutia cambió al instante, con un tono frío y afilado que desbordaba rabia. Una aura sombría y sanguinaria invadió la sala y los otros pecados temblaron. Dios mío, ella sostenía una carta donde las palabras escalofriantes estaban estampadas. Tras la muerte del viejo conde envenenado, silenciosamente. Entonces, la voz de Yui se volvió tan helada que parecía que había congelado al tipo en un bloque de hielo. Ella reconoció el problema, chiquero, y para complicar aún más, simplemente pasaron 2 años y el conde del palacio, el padre de Alan, ya había palidecido, el último en subir al bus. Su muerte salió como un ataque al corazón en los periódicos, pero todo el mundo sabe que el viejo estaba más cerca de ser un zombie. Por causa del abuso de drogas, sabía que, durante el funeral, Alan permaneció en su mundo, mudo, rodeado de un vacío que se podía sentir. El tipo era duro en la soledad. Al fondo, un grupo de nobles susurraba sobre esa tal luna azul de nuevo. Hermano, la luna emboscó a la gente la noche anterior y dejó a 50 dando vueltas como locos. Mira el nivel de esto. Alan notó que incluso los poderosos estaban comenzando a temblar de miedo a la luna azul, y eso no es poca cosa. El funeral terminó en un silencio absoluto, sin un doliente a la vista. Surrealista, ¿no? Después de la ceremonia, Alan y Evan salieron juntos, respirando el aire pesado del lugar. Leo, el hermano que no estaba tan tranquilo, los observó a lo lejos, con los ojos llenos de problemas. Intentaba descifrar qué estaba pasando en la mente de ese chico. Evan, todo curioso, le preguntó a Alan sobre los planes que tenía a seguir. Recordó que pronto el primer joven maestro iba a convertirse en el jefe y preguntó a dónde quería llegar. Dándose cuenta de la tranquilidad de Alan, le preguntó qué estaba pasando allí, jefe. Mientras organizaba las maletas, Alan le dijo al chico que también arreglara las suyas, porque estaban de partida. Evan, que parecía haber visto un monstruo, quedó chocado y balbuceó: «Hermano, ¿ustedes están saliendo del territorio?» Alan respondió con calma que no estaban saliendo, solo yendo hacia abajo a Roadmill. Evan, aún sorprendido con la información, preguntó si realmente era Road Mill la que había mencionado, y Alan confirmó, firme. Alan había planeado dar una vuelta por la pequeña villa de Road Mill, allá en el sur del territorio de Pálido, ¿sabes? Pronto los dos partieron, tomando el camino. La carruaje de los dos avanzaba por el campo en dirección a la tranquilidad del sur. Desde lejos, Leo quería lanzar un ataque de rabia, observándolos con los puños cerrados. En Road Mill, Alan y Evan tuvieron una vibra tranquila durante 3 días. Los días fluyeron calmados y serenos, como unas vacaciones idílicas. Alan, el jefe de las tostadas, preparó un banquete insano de tostadas con huevos y compartían la comida en paz.
después de 3 días tranquilos, decidieron regresar a la propiedad del conde, pero apenas podían imaginar las noticias alarmantes que estaban por venir. Leo había muerto. El funeral de Leo dejó a Alan en estado de shock, creyendo que todo era tan surrealista que parecía un giro inesperado de película. Era muy raro estar de vuelta en aquel lugar de dolor. La escena de la muerte tenía un ambiente extrañamente diferente del que él recordaba. Leo ya había palmado, con una cuchilla clavada justo en su corazón. Hombre, Alan se quedó en su lugar, pensando en quién habría sido el loco que hizo eso. Un sirviente nervioso se acercó, intentando dar explicaciones sobre la situación, pero se congeló al ver los ojos de Alan. Cuando sus miradas se cruzaron, el sirviente entró en pánico, pidiendo disculpas por haber hecho contacto visual. Alan frunció el ceño, curioso por el repentino cambio de postura del tipo. Girándose hacia Evan, susurró discretamente: ¿Descubriste algo por ahí? Evan, con un tono temeroso, soltó: Hermano, ¿fue acaso tú quien eliminó a Leo? Alan paró en seco, choqueado por aquella insinuación bizarra. Lanzó su mirada a todos los sirvientes empleados cercanos. En ese momento, el miedo reinaba en el aire. Todos allí temblaban, asustados con la aura insana que emanaba de él, como si la mansión estuviera conteniendo la respiración. La escena cambia, como un flashback, y ya regresamos al día en que Alan partió hacia las tierras de Road Mill. Evan, sentado en la carreta, soltó una idea extraña para Alan. Sugirió que Alan intentara ir a una ciudad más grande, ¿sabes? Pero Alan se opuso de inmediato y rechazó la idea. Eso no era una opción. Road Mill era su destino final. Hombre, recordó cómo salvó los 5 grandes pecados y evitó el apocalipsis. Road Mill no tenía nada que ver con la historia original, pero aún así poseía la Villa Palacio. Alan pensaba en cómo sería vivir como un noble, solo relajándose y disfrutando de la brisa. Le parecía que Road Mill era perfecto para tener una vida cómoda. ¿Ya sabes? Después de toda esa reflexión, de buena onda, Alan le dijo a Evan que tenía una buena razón para todo. Evan, con un estilo muy particular, dijo que no se iba a dejar engañar. Señaló que Alan tenía ese mal hábito de ignorar todo cuando estaba molesto. Ante la situación, Alan le pidió que dejara ese asunto de lado y que no se pusiera complicado. Alan y Evan partieron en la carreta, dejando el palacio imperial atrás. Entonces, viejo, Leo estaba reflexionando sobre qué tipo podría hasta matar a Alan, pero al final decidió que no lo haría. Este lío iba a ser un paseo bizarro, ¿verdad? Para Leo, Alan era un inútil, un peso muerto para la sociedad. ¿Cachas? Si él estuviera allí o no, su vida no iba a cambiar. Después de que los padres fallecieron, Leo incluso pensó en envenenar a Alan solo para cuidar de él de una manera insana. Pero como el tipo iba a darse una vuelta por la frontera, ya no había razón para eliminar al chico. Entonces Leo se quedó allí reflexionando, y como si eso no fuera suficiente, pensó si todo estaba bien con el puerto de Avalon. Y no se detiene ahí. Miró a Alan y ya empezó llamándolo irritante. Peor aún, Leo mandó a Almond a seguir la carroza de Alan. Mira el nivel de eso. Almond, que era el lacayo de Leo, se quedó todo confundido y preguntó: ¿eso significa que debo matar a Alan? Uy, vale la pena resaltar que esta pregunta sorprendió totalmente a Leo, porque Almond nunca cuestionaba nada. Leonardo, atónito, respondió que su trabajo era seguir órdenes y punto final. En ese exacto instante, en un giro de trama insano, Almond clavó la espada en el pecho de Leo. Leo quedó paralizado, atónito y, claro, furioso, exigiendo una explicación a Almond. Almond, muy tranquilo, dijo que estaba adorando ese juego de guerra, poniendo cara de estar divirtiéndose. Explicó que los operativos de la Luna Azul seguían las órdenes de la Luna Roja. Si alguien intentaba hacer el loco con la Gran Luna, la pelea estaba liberada. El alma presionó aún más el cuchillo, haciendo que Leo sangrara profundamente. Caramba, qué situación. Leo, en agonía, colapsó en el suelo. Sus ideas, locas, por supuesto. Aún así, Almond, con la voz temblorosa, dijo que Leo no iba a escapar, y luego reveló que, con lo que dijo, la ciudad de Avalon iba a desaparecer del mapa, como un hechizo. Almond lamentó,
recordando que la gran luna le había dado una oportunidad a Leo. Pero la cosa es que él no la aprovechó. Después de eso, Almond pateó la puerta y se fue, dejando a Leo todo herido. A la mañana siguiente, Alan se despierta y se desea un gran día, tipo todo el Shio. Reflexionó que el Road Mill era un paraíso, aunque la vibra era buena. Alan pensó que un día tranquilo estaba en camino mientras saboreaba las tostadas. De repente, tuvo una idea insana, abrir un negocio de tostadas. Pero tipo, el loco no iba a tardar en ser interrumpido cuando Evan llegó con un mensaje. «No vas a creerlo». Evan leyó el mensaje y, hombre, Alan dejó caer la comida de lo aturdido que estaba. El tipo quedó en shock. Pensando que su paraíso había terminado en solo 3 días, la siguiente escena muestra a Alan y Evan teniendo que regresar al Palacio Imperial para los honores fúnebres de Leo. La escena a su alrededor era tan dramática, con los soldados comprometidos actuando de manera surrealista. En ese momento, Evan preguntó si Alan iba a regresar a la familia Palladio, una conversación algo aleatoria. Alan se quedó sorprendido, tipo WTF amigo, y se dio cuenta de que había caído en una simulación donde las cosas locas sucedían en bucle. Se golpeó la cabeza dándose cuenta de que estaba justo en medio del caos. Vaya, se puso nervioso y se sentó con Eva en un rincón. Alan casi suplicó a Eva que le explicara cómo había llegado a ser el mentor de todo. Evan, nervioso también, respondió que era porque Alan era el único que se beneficiaba de la situación. Joven maestro, comenzó a explicar, con la muerte de Leo, justo después de que salieran de la propiedad, Alan se convirtió en el heredero con el alibi perfecto. Espera un momento, amigo. Alan quedó en shock. Eva continuó diciendo que Avalon había desaparecido, así que Alan ya no necesitaba preocuparse más por Leo. Evan, claramente emocionado, dijo que ahora Alan era el maestro de la familia y mandaba asesinos como si nada. Alan, captando la emoción de la situación, preguntó si era para reír o llorar. Se quedó pensativo, preguntándose por dónde empezar a organizar este desastre. El tipo se cuestionaba cómo una organización tan loca podría existir con los asesinatos sucediendo a gran escala. Alan recordó que había oído hablar de un grupo que cazaba al amanecer. Evan, ya en la conversación, preguntó si estaba hablando de la luna azul. Alan asintió y preguntó si podría haber sido una acción de ellos. Evan dijo que, en realidad, la guilda cree que probablemente no fue la luna azul. Entonces Evan vino con un tema que dejaría a cualquiera con los pelos de punta. La luna azul, según él, nunca deja cuerpos, pero siempre deja un sello, ¿sabes? Y cuando habla de Avalon siendo cortado por espadas, hermano, es la escena del infierno manifestándose. ¿Me entiendes? Ahí Alan, con esa mirada de quien está ardiendo, acepta que ahora es mentor de un maestro de la nada. ¡Qué locura, en serio! El tipo está patinando en la idea de que la luna azul no se presentó y que los responsables no son exactamente los débiles que desaparecen antes de que la pelea comience. Y no se detiene ahí. Mientras tanto, la reina sanguinaria, que es Yutia, se metió de lleno y comenzó a interrogar a su subordinado sobre cualquier vestigio. Y Rin, siempre en la onda de la avaricia, asegura que no quedó nada, solo un montón de cadáveres. Se rió como si fuera un chiste. Entonces aparece el dios máquina, como si fuera el tipo de la película, anunciando que las fuerzas de Avalon están con solo 486. Y ahí viene el ladrón, ese pecado del orgullo, confirmando que realmente cortaron la gente por la mitad. Un trabajo de limpieza absurdo y la gente aplaudiendo por eso. Y Tiar, emocionada, elogiando. Ustedes son demasiado valientes. Lo que era una potencia se transformó en polvo en 5 días. Así, surrealista. Pero espera, ella avisa que la limpieza todavía no está completa, y sabemos que, cuando dice eso, la pelea está lejos de terminar. El ladrón entregó un archivo a Yutia, y mira, amigo mío, encontró nobles involucrados en el lío con Avalon. El ducado de Altia está en medio, un verdadero caos, y la reina comienza a estudiar la información. Como, creo que ya he visto esta película. Miró a la gente con una cara de quien tiene la respuesta perfecta y pregunta si saben lo que va a pasar. Mira la expectativa en el aire, y el ladrón ya se ofreció a encargarse de la misión en secreto. Es como si dijera, déjalo en mis manos, estoy tranquilo, y Yutia
le hace un gesto de despedida a Rin, preguntando si la guilda de información está activa, y Rin, desgarrando páginas de un libro, responde que están tratando este lío como si no tuviera nada que ver con la luna azul. Imagina la escena. Dios, con sus poderes extraños, hizo que las páginas flotaran y dijo la verdad. La primera acción fue de mi propia sangre, así que no es una orden, porque ellos son la espada. Y el ambiente se volvió tenso. Vaya, Yuki quedó paralizada porque, Dios mío, al escuchar esto, la certeza pesa en el aire. Es insano. La luna azul solo debería actuar cuando alguien diera la orden y demostró que no está para bromas. Tienen que tener esto en mente, si no, les irá mal. Y el dios, solo escuchando todo en silencio, muriendo de confusión, sin entender por qué la reina, que es un verdadero monstruo, siente esa ansiedad, y por fin concluye que todo es en nombre de la gran luna. Es decir, la situación se está complicando cada vez más, y la escena cambia. Hermano, directo a la casa de los palacios. La cosa fue tan tensa que el peso de la familia cayó todo sobre Alan tras la muerte de su padre y sus hermanos. Él reflexionando que la vida era una carrera y solo quería comer y relajarse como un noble, pero la carga era absurda, tipo imposible. El tipo recordó que muchos enemigos surgieron y la muerte de Leo debería haber esperado más tiempo. Con la barra pesada, se convirtió en el heredero que tenía que llevar el barco, incluso sin tener la noción total de qué hacer. Entonces, 5 trabajadores llegan trayendo montones de papeleo como si estuvieran en Nintendo y recogieran un cofre loco. Pero, para Alan, solo aumenta la presión. Él, con esa mirada de quien está enfadado, solo se pregunta por qué estos tipos están tan empeñados y antes era solo un enredo, un asunto absurdo. Los trabajadores, viendo su expresión, se ponen nerviosos y se esfuerzan por agradar al señor Alan. Y Alan, en su mundo, piensa que es por las noticias de que es un maestro oscuro. ¿Quién diría que eso calaría? Solo quería que todo se resolviera sin tener que hacer nada, en la tranquilidad de los dioses. Pero cuando todo parecía mejorar, Evan está ahí de nuevo y el choque es real. Evan, impresionado con el progreso de Alan, lo elogia. Loco, te pasaste al alcanzar el segundo círculo en solo 2 años de autoestudio. La atmósfera está hype. Alan, sin creerse todo eso, comenzó a pensar que estaba corriendo tras el déficit, especialmente para defenderse, porque el conflicto viene con todo. Se da cuenta de que esta técnica necesita un control fino, sobrehumano, un asunto que está pegando fuerte, porque aún no está donde quería. Y la historia continúa, amigo mío, porque este juego de poder es solo el comienzo de lo que está por venir. Entonces, hermano, Alan solo puede creer en lo que está sucediendo. Magia en un mundo de fantasía insano, ¿no? Al principio pensó que era un hype absurdo, pero después solo el peligro sobre el peligro. Tipo, cuando pensaba que los planes iban a desenrollarse sin problemas, el conflicto llegaba con todo. Solo quería estar tranquilo, pero la realidad era que había mucho más por delante. Y ahí, el tipo se dedicó al autoestudio, ¿sabes? Tipo, sabes que en este mundo la autopreservación es todo, pero la mayor frustración del tipo es que pronto se da cuenta de que su reservorio de mana era tan pequeño que se podía ver en los ojos de cualquiera que estaba jodido. El loco se angustió tanto que soltó un «todo está mal, Dios mío, cuánta presión». Hizo una comparación fuerte tipo «el reservorio de mana es igual al físico de un atleta y el suyo estaba muy por debajo». Ahí empezó a pensar que si todo salía realmente mal, podría haber una salida. ¡Qué tensión, mano! En ese momento, para variar, Evan mete el pie y interrumpe toda la buena onda. Llega y dice que recibió una invitación para la fiesta. ¡Puf! Alan quedó mirando con cara de no haber entendido nada. ¿Qué es eso de baile? La escena cortó y Alan y Evan aparecieron llegando a la fiesta. Pero mira qué fuerte. Alan estaba más cansado que avestruz en la carrera. Pensó que era solo otro baile, cualquier cosa noble, débito y crédito, networking. Al final, iba a haber un conde bien posicionado desde ya. Y no paró ahí. Evan, que es prácticamente su ángel guardián, se dio cuenta de que Alan tenía varios pensamientos pesados. Pero Alan, pensando que clichés son pocos, solo anotaba que necesitaba hacer lazos con nobles para un futuro suave, ¿sabes? Ahí, de repente, con la fiesta funcionando, los nobles empezaron a notarlo y tú, hermano, no vas a creer lo que pasó. La visión de Alan era tan bizarra que los nobles empezaban a alejarse. Chico, ¿lo crees?
Trató de hablar con uno de ellos, pero el tipo simplemente se fue, huyendo como el diablo de la cruz. Entonces Evan, con esa paciencia de santo, intenta consolar a Alan que, pobrecito, se puso triste. Pero Alan ya sabía que la situación iba a salir mal, tipo una película de terror. Solo le soltó a Evan que iba a dar una pasada y, vamos que vamos, se dirigió otra vez a los nobles. Evan se quedó pensando, ¿qué está haciendo este loco? Mientras Alan pensaba que iba a ser mimado. Pero Viejo del Cielo pensó que sería despreciado por ser el rudo en persona. La familia Palladio ahora era vista como la historia del Este. Imagina qué lío. Así que decidió tomar una copa de vino y empezar a pensar en cómo hacerse el loco en las interacciones. Ahí va, acercándose a una dama, tratando de ser todo gentil con el vino especial cerca de ella. Dijo que le encantaría llevar algunas botellas a casa. Oye, pero no, está sonriendo. Pero la sonrisa daba hasta miedo, ¿sabes? Ella quedó aterrorizada. La mina lo encontró todo bizarro y pronto salió corriendo diciendo que iba a pedirle a su padre las botellas. Alan incluso trató de interrumpir, pero ya era tarde. Ella se fue a esconder y a hablar mal de él con su papito. Caray, tipo, él solo observaba con la sensación de que todo lo que hacía estaba saliendo completamente mal. Y como si eso no fuera suficiente, viene Evan de nuevo casi como un cuidador, calmando al chico. Alan pensó que la chica solo debía ser tímida, ¿vale? Más sueño que realidad. La escena no cambia a un área de cena muy tranquila, con Evan atacando la comida como un monstruo. Evan es increíble y empieza a listar lo que Alan adquirió: un caballo, té de tamarindo y metal forjado. Y Alan solo en la vibra de desánimo tipo, pero la familia Palladio está en la lona. Recordé que después de que todos supieron del fiasco, él se convirtió en el tipo de las tinieblas, Network Zero. Hizo como si estuviera sofocado y le avisó a Evan que iba a salir a respirar. Y mientras salía, una chica pelirroja lo miraba, tipo con una mirada asesina en el balcón. Alan miró al cielo pensando, ¿en qué fallé? Y de repente, una voz lo llamó y quedó en shock, porque hasta entonces nadie había ni siquiera mirado hacia él. Entonces, amigo, se preguntó, ¿quién podría ser? Mirando a un lado y nada. Cuando miró hacia abajo, apareció una chica presentándose, tipo como en una película. Se presentó como Loria, la tercera hija del duque de Austria. Vaya, ya comenzó de locos. Y claro, Alan quedó totalmente sorprendido. Necesitó saludarla de inmediato. Solo reflexionó que esa familia Austria no era nada normal, al menos en su concepción. La cosa está loca. Entonces el nombre sorprendió a Alan, ¿no? El chico no sabía ni qué decir y solo pudo saludar a la chica. Y así pensó rápido. La familia Austria, las cosas siniestras del norte, esos tipos son simplemente absurdos, ¿sabes? Así que claro que cualquiera que apareciera en su vida iba a ser bizarro. No había forma de que fuera normal, amigo. Nunca había visto a esa chica antes, ¿me entiendes? Pero parecía estar en los mayores líos. Y entonces Loria, la chica mencionada, ya fue pidiendo la ayuda de Alan directamente, sin rodeos. Las palabras dejaron a Alan un poco alumbrado y sin reacción, y la chica comenzó a explicar que iba a ser asesinada. Pronto, caramba, el tipo se puso mal, pensando que la chica tenía una relación siniestra con su padre, pero ahora, por lo que parecía, estaba más bien para ser la próxima víctima del coronavirus. Del duque de Austria, a Loria con seguridad, ya recuerdo hasta el drama de la telenovela, reveló que sus hermanas estaban tramando para matarla. Alan, mi amigo, se dio cuenta de que todos se reducían a la supervivencia y ahora entendía por qué no la recordaba. Ella ya había ido al tacho. Analizando la situación, la expresión de la chica se puso angustiada y ella imploró por ayuda. Eso dejó a Alan con dudas, pero no era del tipo que iba a meterse en un lío de facción genérica. Básicamente, negó la situación sin pensarlo dos veces. Loria, en un intento un tanto dramático, le ofreció la mitad de la casa Austria. ¿Qué tal? ¿Vamos a hacer un pacto? Pero Alan fue firme. Cerró la conversación. Toca lo necesario. Vámonos. Mientras se alejaba, solo pensó, vaya, qué situación lamentable, pero ya se me está haciendo difícil. No puedo entrar en esta onda de respuestas y soluciones. No, sabía que se había metido en problemas innecesarios. Era un embrollo. O sea, quería ayudar, pero al contrario de lo que decían por ahí, no tenía ningún poder especial. La expresión de Loria se desmoronó y cuando miró hacia
atrás, prometió que algo bueno iba a pasarle. Bajando las escaleras, solo tenía la esperanza de que la chica pudiera encontrar un aliado de respeto. Mientras tanto, dos personajes, jugando ajedrez. Dios y Rin observaban todo desde una buena onda. Dios vio que la Austria se había acercado a la gran luna, un tono mega sobrio. Mandó que debía avisar a la luna roja que algo bueno podría pasar, pero Rai no estaba en esa vibra y le pareció que la idea era exagerada. Si estaban en lo correcto, Loria era la única de África que no tenía conexión con Avalon. Eso quería decir que la ladrona no iba tras ella, ¿captaste? Y entonces Dios respiró aliviado, porque eso hacía que todo fuera más tranquilo. En lugar de preocuparse, el lío parecía desarrollarse bien, y otras Atias estaban con diferentes planes. Rin reforzó que el foco sería impedir que la información se filtrara, evitando que el incidente de Avalon llegara a ellos. Mientras tanto, Alan sintió que la situación estaba extrañamente vacía. Parecía que había una barrera invisible alrededor de Malú y, de repente, de la nada, se acercó una mujer hermosa, toda sonriente. Ella estaba pensando si estaba hablando conmigo o solo era una impresión. En un momento de esperanza, él pensó que podría surgir una conexión amistosa. La saludó, pero algo en su mirada lo hizo sentirse un poco desconfiado. Entonces se dio cuenta. ¡Caramba! Era Kalia Sanonia. Claro, con el rollo que tenía el tipo. No era sorpresa que no iba a encontrar nobles tan comunes así, ¿verdad? La saludó llamándola Lady Sanonia. Ella se sorprendió y mencionó que él ya la conocía. Muy loco. Alan, firme y fuerte, respondió que claro, ella era demasiado famosa, y recordando, se dio cuenta de que hay 3 casas a temer en la historia: Altia, Palladio y los degenerados de Sanonia. Entonces, Kalia, orgullosa de su propia fama, reveló que era la hija mayor del perro de Sanonia. Oye, mientras Palladio era un mangangue, Sanonia era unida y corporativa, es decir, un ambiente bizarro y casi apocalíptico. Alan unió los puntos y pensó: para vivir en paz aquí, necesito hacer amistad con los nobles, pero sería mejor evitar esos rollos con ella. La elogió, haciéndose pasar por bien intencionado, dejando claro que era para mantener la atención. Kalia sonrió con un toque astuto y ya estaba pidiendo que continuaran la charla. Alan respondió que podía ser, pero que había muchos ojos encima y su dios, en el fondo, solo quería paz y tranquilidad. Kalia pronto afirmó que él era como decían los rumores y quiso desear la Bell Low de nuevo antes de desaparecer en el aire. Entonces, después de esa conversación un poco extraña, Alan se quedó pensando: ¿qué locura fue esa? El Miguel, loco, fue y le contó todo a Dios. El mayor esquema secreto sobre la Avalon, ¿sabes? Y ahí Dios, con esa cara preocupada, soltó: ¿qué pasa, hermano? Parece que hay alguien mirándonos. Y no es que entre los árboles había un figurón allí, solo esperando para darle un primer plano a Alan. Rain recuerda que no había ninguna orden sobre ese observador, así que decidieron estar atentos y eliminarlo en el momento. Quién sabe, no. Y sin más rodeos, Rain y Dios se marcharon rápidamente. El siguiente día llegó y, amigo, la vibra cambió. Alan y Evan estaban juntos en la jornada, dirigiéndose hacia el Kenny. Evan, todo asertivo, preguntó si el Lord estaba seguro esta vez, señalando que el cañón parecía ser el lugar que estaban buscando, ¿sabes? Pero hermano, a pesar de la plena luz del día, dentro había una oscuridad extraña. Alan, sorprendido, sintió hasta una ola de emoción porque finalmente había encontrado el verdadero objetivo. Hombre, los efectos de campo allí confirmaron que realmente era el lugar, tío. Al entrar en el Kenyo, Alan tenía miedo de ser otro fiasco y se iba a desanimar, ¿no? Pero en el fondo, tenía confianza. Era el verdadero negocio. Hijo, recordó que en el juego este lugar había sido tan fácil de encontrar, solo había que seguir la corriente. Estaba disfrazado, claro, porque quería entrar en el laberinto de los susurros. Al sur, decían que quien resolviera los enigmas en 8 cámaras ganaría un artefacto brutal. Alan aún recordaba todo perfectamente. Era hora de divertirse, grindando en el nivel 1 de nuevo. Mira el hype. Cuando llegaron a la puerta principal, Alan exclamó: ¡caramba! ¡Esto es insano! Ver la entrada del laberinto en la vida real era simplemente surrealista, hermano. A pesar de que ya se había cansado de esas mazmorras en el juego, la maravilla allí seguía golpeando fuerte. El cañón parecía haber sido esculpido a mano, tío. ¡Qué vibra loca! Evan, todo confundido, soltó: ¿cómo sabes de lugares así, amigo? Alan, despreocupado,
dijo que solía venir aquí frecuentemente. Cuando Evan repitió, incrédulo, Alan se dio cuenta de que estaba soñando despierto. Sonriendo levemente, dijo que era solo una broma. Amén, dijo que tenía sus métodos y le pidió a Evan que diera un paso adelante. Evan, nervioso, le pidió que no bromeara, con una cara seria. Mientras caminaban, miraron hacia arriba y vieron murciélagos gigantes volando. Esas criaturas eran locas y peligrosas. Hombre, las alas cortaban el aire de manera amenazante, ¿sabes? Evan se puso tenso, pensando que si fallaba en un enigma, esos monstruos los iban a comer. Pero Alan, tranquilo, continuó en completo silencio, como si todo estuviera bien. Evan se preguntaba cómo el Lord podía mantener la calma en ese momento tenso. 4 años juntos y aún no podía descifrar al tipo. Ninguna de las misiones que hicieron tenía relación. Siempre era un lío diferente. Pagaron la deuda de unos colegas, ayudaron a un esclavo y hasta salvaron a un huérfano. Oye, el loco nunca salía de casa, pero sabía todo sobre aquel lugar. ¿Captas? Alan comentó que había resuelto el enigma, pero la puerta no se abriría hasta que todo estuviera concluido. Evan pensó que seguir a su joven maestro siempre llevaba a algo bueno, como siempre. Entonces la puerta empezó a abrirse lentamente. Evan se sintió curioso, preguntando qué estaba pasando esta vez. Alan, con malestar, pensó que la puerta iba a hacerle vomitar. Sabía que allí era brutal, pero aún así no quería mirar hacia adentro. Evan, aliviado, exclamó que finalmente habían terminado, y allí estaban ellos con montones de tesoros brillantes, oro, plata y gemas. Un verdadero espectáculo. Alan, mirando todo, le dijo a Evan que solo tomara el anillo negro y dejara el resto. Evan, confundido, tomó una barra de oro, sin entender el interés de Alan solo en el anillo que parecía extraño. Alan se puso el anillo negro en el dedo. Aunque parecía un poco grande, le dijo firme a Evan que cualquier otra cosa solo traería problemas. Debían dejarlo atrás. Por dentro, Alan estaba saltando de alegría, pues finalmente consiguió la restricción. Y ahí es cuando la cosa cambia, pensó con una sonrisa pícara en el rostro. Entonces, con una confianza desmesurada, Alan le aseguró a Evan que no había nada peligroso en el regreso. Evan, sin embargo, estaba súper nervioso. Aceptó, pero aún muy inquieto. Escucha, Alan pensó que, así como siguieron paso a paso, todo había sido surrealista y fácil, pero de repente la voz de Evan tembló cuando llamó a su señor. Preguntó, ¿tú también estabas esperando esto? El lío estaba comenzando. Entonces, se dieron cuenta de que esos montones de piedra eran, en realidad, golems. Se volvió una locura. En un abrir y cerrar de ojos, los golems empezaron a moverse, con los ojos brillando, listos para atacar. Evan, con la mente a mil, pensaba, ¿y ahora, hermano? Enemigos desconocidos frente a él, pero estaba decidido a proteger a su señor. Habla en serio. Alan, con una determinación distinta, juró que iba a encargarse de todo solo esta vez. Evan incluso intentó hablar, pero Alan se mantuvo firme, hermano. Dejaron claro que, independientemente de lo que Evan pensara, la prioridad era salir de allí. Se dio cuenta de que la magia de segundo nivel no iba a resolver ese lío, y sin más dilaciones, los golems atacaron de una vez. En medio del caos, Alan activó el anillo y pidió que comenzara la restricción. El anillo brillaba como una estrella, y en un instante, Alan fue transportado. Una voz profunda y con un eco vacío fragmentaba, dando una gran voluntad de nombrarla. Di las 2 restricciones que puedes decretar. Alan, parecido con un gamer, se dio cuenta de que era como una ventana de selección. La misma voz ahora lo miraba directamente. ¿Lo entendiste? Era la recompensa por haber vencido el laberinto. La restricción era un artefacto loco que imponía reglas a cambio de poder. La voz le dio un impulso a su confianza, haciéndole sentir que todo era real. Se dispuso a hacer su declaración. La primera restricción fue que en todos los hechizos, los sellos de mano de Babilonia serían obligatorios. La voz preguntó qué quería ganar con esa regla. Alan, sintiéndose habilidoso, dijo que quería distorsionar las leyes del mundo. La voz aceptó así, suavemente. Formó otro sello de mano y dijo su segunda restricción. Solo palabras sagradas de Babilonia en los hechizos. La voz, de nuevo, preguntó, pero Alan mantenía el foco en el mismo objetivo. Entonces la voz guardó silencio y Alan comenzó a sudar frío. Estoy haciendo mal. Incluso imitó el icono de la habilidad. No quería fallar. Seleccionar sellos
y palabras como restricciones, hermano, era el poder mágico máximo. Había dominado todo con jugadas locas. Tenía que funcionar. Finalmente, la voz dijo que la elección había sido aceptada y le agradeció por seguir la voluntad del Dios olvidado. Alan quedó en shock. ¿Qué demonios quiere decir esto? Pero cuando la luz del anillo lo envolvió, fue absorbido, indicando que la restricción se había activado. La voz declaró nuevamente que siempre lo había supervisado. ¡Herederos de la voluntad! Vaya. Momentos después, Alan apareció de nuevo en Kenio, donde los golems aún estaban listos para atacar. Sin mana, Evan ya estaba gritando advirtiendo que el mana de segundo nivel no iba a servir. Alan comenzó a formar un hechizo, pero la esfera de relámpagos solo titubeó. No importaba cuánto entrenara, era su límite allí. Y ahora era hora de probar la restricción. Concentrándose como nunca, Alan lanzó su magia. Una bola de energía se formó entre las manos. El anillo brillaba como un sol deslumbrante, esparciéndose a su alrededor. Aunque el anillo se convirtiera en un colector de magia, Alan sentía el peso del hambre generado a su alrededor. A ver si puedes.